Buenos días. ¿Cómo están? ¿Tan helados como la mañana? Buenos días. Así mejor, ¿eh? No estamos en Estados Unidos a 40 bajo cero. Aquí hace un poquito mejor el clima. Vamos a dar 30 segundos a las hermanas para que tomen sus lugares. Y mientras nosotros nos podemos saludar, si les parece bien. Se saludan unos a otros, por favor. Para darnos los buenos días. Ya hacía mucho, ¿no?, que no nos veíamos. En domingo, 2 semanas han descansado de mí, ¿verdad? Pero lo siento, he vuelto. He vuelto. Hace 2 semanas estuvo predicando el pastor pastor Timoteo, de la iglesia de Cuenca. ¿Qué tema estuvieron aprendiendo? ¿Sí? Hace 2 semanas vino el pastor Timoteo. ¿Sí? ¿De Cuenca? La semana pasada vino el evangelista Q de Madrid. Y estuvieron aprendiendo sobre... ¿No se acuerdan? Aquí ponía, ¿no? Unidad, obediencia y sacrificio. Sí, ¿verdad? Hay que recordar siempre lo que aprendemos y ponerlo en práctica. Durante 2 semanas nosotros estábamos haciendo un estudio sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Mensaje que Cristo manda a las iglesias, pero ya saben, no solo era para esas iglesias, es para todas las iglesias. Todas las cartas terminan, ya saben cómo, ¿no? Que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje para nosotros. Hoy vamos a seguir con esta temática. Nos toca otra iglesia, vamos a seguir aprendiendo. Y también quiero pedirles oración, por favor, no solo por todos los pastores, evangelistas, por mí también principalmente. Pero durante este año se está llevando una labor misionera a muchas partes, principalmente a Lanzarote, y en La Coruña y en Rumanía. Entonces, oren por favor para que pronto pueda haber una iglesia en Lanzarote, en las Islas Canarias, y se abra también una iglesia en Coruña, aunque hay una iglesia cerca en Ponferrada, pero mejor que haya una iglesia en Coruña. Y también sobre la misión en Rumanía, donde está el hermano Claudio. ¿Se acuerdan de Claudio? El hermano bajito de Cuenca está en Rumanía viviendo ya, ayudando allí a la misión en Rumanía. Entonces vamos a orar por todos ellos. Y por Tarancón principalmente, para que también nosotros sigamos creciendo en el Evangelio y sigamos sacrificando para la gloria del Señor. ¿Vale, hermanos? Vamos a orar, ¿a que sí? Fuertemente. El mes que viene, estamos en febrero ya, 3 de febrero, el mes que viene será la inauguración de la iglesia de Murcia. Entonces, en Murcia ya tenemos iglesia, pero han adquirido otro local más grande. Entonces vamos a orar por ellos y también algunos hermanos podremos acompañar para la inauguración de la iglesia de Murcia. Y en mayo será la inauguración de la iglesia de Cuenca, aunque también están predicando ya, están trabajando en su iglesia nueva, pero será oficialmente la inauguración en mayo de la iglesia de Cuenca. Entonces vemos cómo el Evangelio se está predicando fuertemente en España. España es donde más iglesias hay de nuestra misión. Por Europa hay algunas en sitios puntuales, en Londres, en París, en Milán, pero en España hay muchas, entonces hay que seguir trabajando para ello, ¿vale? Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en materia y vamos a comenzar orando juntos, preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos. Padre Dios, en ti confiamos, Señor, y acudimos en oración, y en súplica y en ruego para que tú nos des esa bendición tan hermosa y para que tú nos sigas guiando a través de tu palabra y de tu santa voluntad. A ti, Padre, damos gracias por habernos salvado en primer lugar, porque tú nos has pasado de muerte a vida, tú nos has restaurado en una vida nueva, en una criatura nueva, donde nosotros antes vivíamos según nuestra voluntad y nuestros deseos mundanos de la carne.
pero ahora a través de un sacrificio vivo, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos venido a tu presencia y hemos sido adoptados como hijos, para que ya no seamos merecedores del infierno, sino que seamos galardonadores de tu reino, el cual has preparado con tanto amor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender bien esta verdad, que somos salvos de la ira venidera y que nosotros debemos vivir por aquel que murió por nosotros y nos amó en una cruz. Por eso te damos gracias, Señor. Y cada día nos acordamos de estas cosas en nuestras oraciones, para que en primer lugar en todo demos siempre gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre Santo. Te damos gracias también por este lugar donde nos podemos reunir para seguir aprendiendo y donde los hermanos de Tarancón nos reunimos en amor, en armonía, muchas veces en debilidades, muchas veces en persecución, en enfermedad, en tribulación. Pero sabemos, Padre Santo, que tú estás ahí con esa mano de justicia con la que tú nos cuidas. Ayuda a todos los hermanos de esta iglesia, a los débiles, a los fuertes, a los grandes, a los pequeños, para que todos juntos podamos trabajar firmemente para tu misión, Señor. Te pedimos que en esta hora tu Espíritu que gobierne este lugar ayude a los oídos de los que escuchan y ayuda a los labios del que predica, para que retumbe fuertemente tu palabra en este lugar y cada corazón reciba esa preciosa palabra para que demos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te pedimos, Dios, también por los hermanos que no han podido venir, esas almas tuyas que te pertenecen y que están en otros lugares, ayúdales para que tu amor también les proteja y les guíe, aunque estén apartados ahora en este momento de este lugar, pero de sus casas, en sus trabajos, puedan llevar una buena vida cristiana y puedan estar firmes en el Evangelio. Aquellos que están enfermos, te pedimos, Dios, que los restaures de su salud, y para aquellos que están débiles y caídos espiritualmente, levántales, Padre Dios, con tu amor y con tu misericordia. Para aquellos que están en otros lugares, dales fortaleza y seguridad en la salvación, y para que cuando estemos todos juntos podamos darte toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Padre, damos gracias por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén y amén. Vale, hermanos, acompáñenme con sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis. Apocalipto. ¿Qué iglesia toca hoy? Iglesia Sardis. Voy a hacer un breve resumen de las iglesias que hemos visto hasta ahora. Hemos visto en primer lugar lo que Cristo tenía que decir a la iglesia de Éfeso. Éfeso, una iglesia que tenían muy buenas obras. Cristo dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, yo conozco tus buenas cosas que tienes, tu paciencia, que no toleras a los malos, que no soportas a los que se dicen ser buenos obreros, sino que los has descubierto que son falsos. Eso es lo que tenía la iglesia de Éfeso. Pero había un problema. Cristo le dice, pero has dejado tu primer amor. Has dejado el primer amor. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban trabajando fuertemente, con mucha paciencia, con mucho trabajo, arduo trabajo, con muchas buenas obras, muchas buenas cosas. Tenían discernimiento espiritual porque comprendían perfectamente quién era bueno, quién era malo, quién era de Dios y quién no era de Dios. Pero habían dejado a un lado el porqué de todo eso. Porque todo tiene un porqué. Y la vida cristiana tiene un porqué y ese porqué es Cristo. Entonces ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Y Cristo les pide, arrepentíos y volved, ¿no? Volved a hacer las primeras obras. Ese gozo que tenían al principio de la salvación, como en un matrimonio al principio cuando empieza esa relación, ese amor porque darías todo, que al final se enfría y por el que no das ni un céntimo. Entonces ese era el problema de la iglesia en Éfeso. Después estudiamos la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que significa mirra. Esta iglesia que era perseguida, esa iglesia que era tribulada. A esta iglesia no hay reprensión, todo es halago. Dios dice, yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras, ¿no? Yo conozco que vosotros estáis sufriendo persecución y tribulación,
Y Cristo dijo, no temáis en nada lo que vais a pasar. No temáis en nada. ¿Por qué? Porque yo soy el que estuve muerto y vive. Es decir, yo soy un ejemplo para vosotros, para que tengáis paciencia y para que tengáis tranquilidad y para que estéis en paz y con gozo. ¿Vais a sufrir tribulación? Sí, pero yo he vencido al mundo. Eso quiere decir Cristo. No temáis lo que os puede hacer el hombre. Eso nos dice la palabra, ¿no? Entonces, en la iglesia de Esmirna era la iglesia de la tribulación, pero ellos sufrían, sabiendo que su ciudadanía estaba en los cielos, por eso no tenían nada que temer. Una iglesia que no fue reprendida. Y después vimos, hace 3 semanas, iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo enseñamos que significa matrimonio. La iglesia se amalgamó, ¿no? Amalgamó, se mezcló con el mundo. De tal manera que empezaron a entrar doctrinas del mundo. Cristo dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco, tienes algunas cosas buenas. Tus obras, tu trabajo, etc. Tienes cosas buenas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y también tienes a los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Eso enseña también a la iglesia de Pérgamo. Y estuvimos aprendiendo qué era esto de Balaam, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Eran las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas que entraban a dañar el evangelio, a pervertir el evangelio, a mutilar el evangelio. Entonces Dios les dice, Cristo les dice, tenéis que arrepentiros. Os tenéis que arrepentir. Volveos. Al principio de esta serie de estudios estuvimos aprendiendo de que este mensaje de las iglesias, ¿qué representa? Representa toda la historia, ¿verdad? De la iglesia cristiana, toda la historia. Y que cada iglesia tiene una peculiaridad, pero que esas peculiaridades se pueden encontrar en cualquier iglesia. Hablando con mi mujer, me dijo, ¿qué iglesia seríamos nosotros? La iglesia Tarancón. ¿Qué iglesia sería? ¿Sería la iglesia de Efeso? ¿Sería la iglesia de Esmirna? ¿Sería la iglesia de Pérgamo? ¿O la iglesia de Laodicea? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuál sería la iglesia de Tarancón? Porque son ejemplos, donde uno se ve reflejado. Yo me dije a mi mujer, yo creo que somos todas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay de todo. Hay personas que han olvidado, han dejado su primer amor. Hay personas que a lo mejor están sufriendo tribulación, pero que están fuertes en el evangelio, aun con su tribulación. Hay personas que están dentro de la iglesia que toleran algunas cosas erróneas en su vida. Y hay personas, por ejemplo, como les decía, que están tibias, ni frías ni calientes. Escuchan la palabra y es como el que mete un pie en un bol de agua tibia, no nota nada, ¿no? Entonces yo pienso que somos todas las iglesias, porque siempre habrá alguien que en algún punto, por eso tenemos que aprender bien. Y escuchen, hermanos, al final de esta serie, que serán 7, son 7 iglesias, 7 predicaciones, yo quiero que hagan una reflexión. Cada uno en particular. Si Cristo me mandara a mí una carta en relación, aunque esto es en relación a las iglesias, pero si Cristo me mandara a mí una carta personal, ¿qué me diría? ¿Qué me diría de bueno y en qué me reprendería? Porque recuerden, de 7 iglesias, 5 son reprendidas y 2 alabadas. Aunque las otras también son alabadas en algún punto, pero fueron reprendidas. ¿En qué te alabaría Cristo? ¿En qué te alabaría y en qué te reprendería fundamental? ¿Vale? Pero eso será, ya le digo, al final. Hoy toca iglesia de Sardis. También hemos dicho que cada iglesia representa una época en el tiempo, ¿verdad? La época de Esmirna, tribulación. La época de Pérgamo, cuando la religión, cuando la creencia cristiana, creer en Cristo, se convirtió en religión del Imperio Romano. No es lo mismo relación que religión. El cristianismo era una relación. El hombre convirtió en religión y comenzó a introducir
costumbres religiosas, ¿vale? Ahora estamos en la época entre el año 600 después de Cristo, más o menos. Una época de tiempo en la que tiene estas características de la iglesia de Tiatira. Vamos a ver. Vamos a leer juntos. Apocalipsis, capítulo 2. A introducirnos un poco más en esta iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Tiatira. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29, para terminar el capítulo. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 hasta el 29. Yo leo los pares y los hermanos, por favor, me acompañan con los impares. Empiezo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Leemos juntos 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Amén. Hoy, iglesia de Tiatira. ¿Qué hay que aprender de la iglesia de Tiatira? En primer lugar, vamos a aprender un poco sobre la ciudad de Tiatira. Efeso, Esmirna y Pérgamo. Eran tres ciudades muy grandes. Tres ciudades costeras de la zona geográfica conocida como Asia o Asia Menor, ahora Turquía, actual Turquía. Esas tres eran costeras y muy grandes, eran muy prósperas económicamente y esas tres luchaban a ver quién era la capital de esa vasta región, de lo que ahora es la actual Turquía. Entonces eran tres ciudades muy grandes, pero Tiatira era una ciudad más pequeña. Es más, algunos decían que tenía poca importancia dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde podía haber poco fruto. Yo pienso que también sería como Tarancón. ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos en las iglesias aquí en España, las iglesias de nuestra misión, ¿verdad? Hay muchas iglesias por toda España, cristianas. Pero hablando de nuestra misión, por ejemplo, ¿dónde están nuestras iglesias? En Madrid, Barcelona, Murcia, Almería, Valencia. Ya Tarancón, pero ¿qué son todas esas ciudades? Cuenca, son todas capitales de provincia, todas superan Cuenca 50.000, 60.000 habitantes, Madrid millones de habitantes, Valencia 600.000 habitantes, Murcia más de 300.000 habitantes, Málaga 250.000, 300.000 habitantes, Almería igual 200.000, 300.000 habitantes, son ciudades muy grandes. Tarancón, muy pequeña. Por ejemplo, Galapagar, aunque no es de nuestra misión, pero también trabajan con nosotros, hermanos de la iglesia de Galapagar. Pero Galapagar es una ciudad grande a lo que nosotros podemos pensar. Hay más de 40.000 habitantes en la zona de Galapagar. Y Villalba tiene más habitantes que Cuenca. Entonces, en comparación, la iglesia de Tarancón, de todas las iglesias de España, Tarancón, la ciudad es la más pequeña. Pero como iglesia, no es la más pequeña, es de las más grandes. Es de las más grandes. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Yo pienso que en Tiatira pasaba lo mismo. Era una ciudad pequeña, pero su iglesia era muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver luego lo bueno que tenían en esa iglesia.
aprendemos primero la ciudad. Tiatira era una ciudad muy pequeña económicamente, pero que tenía muchos recursos. Y había muchos gremios de trabajos. ¿Saben lo que son los gremios? Los gremios son conjuntos de trabajadores que se dedican a una misma función o labor, ¿no? Por ejemplo, el orfebre. ¿Qué hace el orfebre? Obras, ¿no? Por ejemplo, el ganadero. Por ejemplo, el agricultor. ¿No? Son gremios, ¿verdad? Y en esta ciudad de Tiatira había esta clase de gremios. Y muchas deidades asociadas a los gremios. Muchas deidades, quiere decir dioses asociados a diferentes gremios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del dios Marte? ¿De qué era el dios Marte? El dios de la guerra. La diosa era el amor. ¿No? La diosa del amor. Por ejemplo, Zeus, el dios del trueno. Cada dios estaba asociado a un elemento, ¿no? O a una cosa. Pero en Tiatira, los gremios habían adoptado para sí, cada uno habían adoptado para sí un ídolo, una deidad, para de esa manera estar bendecido. ¿No les suena esto común? ¿No les suena conocido? San Cristóbal, patrón de los camioneros. Santa Marta, patrona de los camareros, de los hosteleros. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Por ejemplo, San Isidro. ¿Alguien de Madrid? San Isidro, patrón de los agricultores. San Blas, San Antón. San Antón, patrón de los animales, ¿verdad? Cada santo está asociado. Claro. Y no solo eso, sino que cada ciudad tiene asociada a una deidad. Cuenca, San Julián. Por eso, semana pasada fue San Julián, el 28, ¿no? Y algunos me felicitaron. No. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver. Nosotros no hay que celebrar las efemérides. Porque recuerden que los santos fueron instaurados por la Iglesia Católica para estas cosas, para confundir y para... Por eso muchas personas piden oración a San tal, a San cual. No, hay que pedir a Dios, a nadie más. ¿Entienden? Por ejemplo, los patrones de Tarancón, ¿quién son? San Víctor y Santa Corona. Sí. Igual que en Cuenca es San Julián, aquí en Tarancón San Víctor y Santa Corona. No, la Virgen es la patrona. Pero los santos, digamos, los padrinos son San Víctor y Santa Corona. Entonces, hermanos, lo que pasaba en Tiatira era esto. Que los orfebres tenían su propio Dios, su propia deidad, su propio santo. Los vendedores de telas tenían su propio santo. Los que trabajaban con los animales tenían otra deidad, otro Dios, otro ídolo. Entonces, de esta manera, era una ciudad que era muy pequeña, pero que estaba llena de idolatría. Estaba llena de paganismo religioso. Y eso era un problema para los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque, igual que aquí, trabajaban. Los hermanos de la iglesia de Tiatira trabajaban, ¿no? Y ellos pertenecían a un gremio. Y de tal manera que cuando había alguna ceremonia de ese gremio, ¿qué tenían que hacer ellos? Imagínate que tú eres camarero en aquella época, ¿no? Y se celebra Santa Marta. ¿Y qué tienes que hacer tú? Aunque eres cristiano, ¿tienes que ir? No. Ellos no tenían que ir, pero el problema es que había una mujer que les convencía para que lo hicieran, para que apoyaran estas cosas. Eso lo veremos más adelante. ¿Saben? En la Biblia, la iglesia de Tiatira es nombrada pocas veces. Simplemente 2, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿y dónde más? En Hechos. En Hechos capítulo 16 aparece una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Quieren que lo busquemos? Mire, vamos a buscar. 16, Hechos 16. Pongan el marcapáginas aquí, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. En Hechos 16... vamos a ver esta hermana. Hechos 16, versículo 14 y 15.
Porque esta mujer había salido de la ciudad de Tiatira y estaba por otras ciudades vendiendo su mercancía. Hechos capítulo 16. Estaban en 14 y 16, 14, ¿lo tenemos? Lo vamos a leer, 14 y 15, perdón. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer que era de esta ciudad, Tiatira, ella pertenecía al gremio ¿de qué? De las que tenían ropa. La ropa había que teñirla. Y la ropa de púrpura era muy costosa, era la más costosa de aquel entonces. Por eso cuando alguien iba vestido de púrpura era alguien que tenía mucho nivel, ¿no? Mucho glamour. Y era la ropa más costosa. Esta mujer se dedicaba a ello. Pero, a pesar de ella pertenecer a un gremio, dice que ella creía en Dios. Ella creía en el Dios de los judíos, en el Dios hebreo. Ella creía en Jehová. Y por eso Dios vio su corazón. Y por eso Dios tocó su corazón. Y dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ven, cuando enseñamos acerca de la salvación y decimos que hay dos requisitos, uno es fe y otro es arrepentimiento, ¿verdad? Que tanto uno como el otro vienen a través de Dios. Pues vemos aquí claramente un ejemplo, como esa mujer que creía en Dios, pero dice que Dios mismo fue el que abrió su corazón, para que ella creyera. Es decir, para que ella tuviera fe, Dios tuvo que obrar. ¿Ven cómo no depende de nosotros la salvación? La fe no depende de nosotros, porque nosotros no tenemos fe ni como un grano de mostaza. Dios obra en los corazones de todos los hombres para que los hombres vengan a Dios. Sin la obra de Dios, ningún hombre puede ir a Él. ¿Entienden, hermanos? Esta mujer de Tiatira, Dios fue misericordioso con ella, viendo su corazón. Volvamos a Apocalipsis, porque ya vamos a entrar en el mensaje directamente. Hemos visto la ciudad, una ciudad pequeña, pero una ciudad llena de idolatría, llena de gremios que adoraban a deidades y llena de pecado. Ciudades grandes, ciudades pequeñas, no importa, todas están llenas de pecado, todas están llenas de pecado. Vamos a leer versículo 18, todos juntos, por favor. Vamos a empezar con el mensaje ahora a la iglesia. Hemos visto la ciudad, cómo era esta ciudad, ahora el mensaje a la ciudad, o sea, a la iglesia. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En primer lugar, Jesús se describe a sí mismo, a la iglesia. ¿Quién soy yo? A cada iglesia ven cómo Cristo se presenta de una manera diferente. ¿Se han dado cuenta? ¿Han leído el mensaje a las 7 iglesias? Es bueno leerlo antes de venir para saber de qué se va a predicar. Cristo no se presenta de la misma manera a todas las iglesias. A cada iglesia se presenta de una manera diferente. Aquí, en primer lugar, dice el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto del Hijo de Dios? ¿Por qué Cristo se presenta literalmente como yo soy el Hijo de Dios? Antes, igual que ahora, el ser hijo de alguien dice mucho de él, ¿verdad? El ser hijo de una persona. ¿Por qué? Porque el ser hijo de alguien o de algo representa tu carácter o tu naturaleza. Por ejemplo, Jesús a Pedro y a Jacobo les llamó los hijos del trueno. ¿Qué quiere decir Cristo con hijos del trueno? ¿Cómo es un trueno, no? ¿No? Ellos eran así, de esa manera. Vosotros sois como el hijo del trueno. Entonces, eso representa la naturaleza. Ellos tenían esa naturaleza de trueno, por eso eran hijos de trueno. Pues Cristo, cuando se presenta como el Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Yo tengo la naturaleza de Dios. Yo soy Dios. Ser hijo de es decir, yo soy Dios. ¿Entienden? Por eso Cristo se presenta así. Yo soy Dios. ¿Y qué peculiaridad demuestra que tú eres el Hijo de Dios? Pues mirad, el que tiene ojos como llama de fuego.
ojos como llama de fuego. Miren, en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí Jesucristo utiliza nuevamente esta expresión de ojos de fuego. ¿Qué nos viene a la mente cuando ojos de fuego? ¿Ojos de enfado? ¿Ojos de ira? No. Más bien, ojos auscultadores. Ojos que examinan lo más profundo, como unos rayos X, como unos rayos X que penetran hasta lo más profundo del cuerpo, ¿verdad? Pues así Cristo dice que es Él. Él que tiene los ojos como llama de fuego. Oh, aquel que pesa los corazones, que el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará a cada uno según sus obras. Dice, el que mira por tu alma. La expresión, el que mira por tu alma, quiere decir que Dios es, imagínate que esto es tu cuerpo, Dios hace así, te abre y te ve lo más profundo de tu ser, el alma. Dice, el que mira por tu alma, ese es Dios, el que te ve en lo más profundo. Y en Hebreos también capítulo 4, versículo 12 y 13, versículo 12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Y el versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, ese es el 12, penetra hasta lo más profundo, pero el 13 dice que ante Él todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. Es decir, ante Dios todas las cosas no están tapadas. Algo desnudo quiere decir que está destapado. Ante Dios, todos nosotros, todo nuestro ser está destapado. Él puede ver lo más profundo de nuestro ser. Por eso Cristo se representa aquí como el que tiene ojos de llama de fuego. Es ojos que lo ven todo. Por eso Él conoce todas las obras. Piensa en esto cuando hagas algo malo. Dios te está viendo. Y piensa esto cuando pienses en algo malo. Dios te está viendo. ¿Entienden? No solo los actos, sino los pensamientos también. Y después dice, tiene los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué era el bronce bruñido? El bronce puesto al fuego y bien abrillantado, un bronce refulgente, un bronce perfecto. El bronce era el material más duro de la época. No se había inventado el acero todavía, ni nada de esto, ¿verdad? Pero el bronce era utilizado para los oficios más duros. Y Cristo también en Apocalipsis 1, versículo 15, dice que Él tiene sus pies semejantes al bronce bruñido. El capítulo 1, versículo 15. ¿A qué se refieren los pies? Si los ojos ven, dice que los ojos ven, ¿no? Ojos de fuego. ¿Por qué? Porque Él ve todo. Y los pies, como el bronce bruñido, como lo más duro y lo más puro, también representa la pureza, el bronce. ¿Para qué sirven los pies? Esto representa el juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 19 dice que Él vino en el lagar de la ira de Dios. ¿Qué es el lagar? El lagar, donde se pisaba la uva para sacar el vino, eso es el lagar. Y dice que Cristo, saben que Dios traerá 12 copas de la ira, ¿verdad? En Apocalipsis, a partir del versículo 4, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Todo eso es todo el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante. Y las 7 copas de la ira dice que están llenas de la ira de Dios, ¿no? ¿Y quién ha pisado lo que hay dentro de ese recipiente? ¿Qué es? Vino de ira. ¿Y quién ha pisado ese vino de ira? Cristo.
Cristo con sus pies ha pisado esa uva de ira para sacar ese vino de ira que será derramado por el mundo para castigo. Eso representa los pies de bronce bruñido, representa el castigo. Miren, esto es un error muy común. Todos pensamos que Dios es Dios de amor, que siempre va a tener misericordia de nosotros, que siempre nos va a amar. Pero olvidamos de que Él es un Dios justo. Y Él no puede pasar por alto al culpable. Él no puede pasar por limpio al impío. ¿Entienden? Por eso es muy serio la vida cristiana. Él nos ve con sus ojos de llama de fuego. Y Él llegará un momento en que pise justicia y juicio a aquellos que no se han arrepentido. Por eso se presenta aquí a esta iglesia así. Yo lo veo todo y yo tarde o temprano juzgaré. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 19. Miren lo que dice aquí el versículo 19. Vamos a leer juntos, por favor. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es decir, yo con mis ojos de fuego, yo conozco todo lo que tú haces. ¿Qué obras? Amor, fe, servicio, paciencia, ¿verdad? ¿Dice todo eso? Yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren, aquí hay algo muy importante. En primer lugar, esta iglesia no era pequeña espiritualmente. Era una iglesia muy madura espiritualmente. Era una iglesia que trabajaba muy bien. Miren qué frutos daba. Amor. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 13? Si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada vale. Ya puedes tener todas las cosas del mundo. El amor es fundamental en una iglesia. Y en esta iglesia lo había. No era poca cosa. Recuerden, la iglesia de Éfeso había muchas cosas, pero amor no había. No había amor. Aquí había amor. Había amor por Dios y había amor de los hermanos los unos a los otros. Y no es poco, no es poco. ¿Qué más había? Fe. Una fe correcta. Ellos tenían la fe adecuada, la fe, no fe vana, ni fe muerta, ni fe náufraga. Tenían la fe verdadera en Jesucristo. Ellos estaban bien en la fe. No había personas con dudas, no había personas con temores, pensando si sí o si no. Había servicio. ¿Ustedes saben lo difícil que es encontrar servidores? Me gustaría esto. Alguien dijo, yo creo que tenían que pasar todas las personas por los puestos de la iglesia para que sepan lo que es. Yo pienso que todos deberían ser evangelistas por un mes, o pastores por un mes, o presidentes de la iglesia por un mes, o maestros de la escuela dominical por un mes, para saber lo que es. Por eso el servicio es algo muy difícil de encontrar, porque es una responsabilidad, y no toda la gente quiere responsabilidades. En las iglesias lo más difícil para encontrar es eso, personas que quieran servir. ¿Qué es servir? ¿Qué significa servir? Pues dedicarte, no a ti, sino a los demás. Por ejemplo, cuando tú vienes y estás escuchando la predicación, aquí te estás dedicando a ti, ¿no? Para escuchar la palabra. Pero mientras tanto hay unas hermanas que están cuidando de los niños y que ellas los están alimentando espiritualmente. Están sirviendo, están sacrificando. A lo mejor hay alguien en la cocina, ¿verdad? O otras personas haciendo otra cosa. Servicio es duro. Y a veces puede parecer ingrato. Pero Dios siempre tiene recompensa. En esta iglesia había servicio. Todos querían servir. Y paciencia. Dice que aquí también conozco tu paciencia. La paciencia también es una característica difícil de encontrar. Ver hermanos con paciencia. Entonces, en muchas maneras la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Era una iglesia modelo para cualquier iglesia. Tener fe, tener amor, tener todas esas cosas, tener un buen servicio y tener paciencia, eso es muy difícil de encontrar en iglesias incluso hoy en día. Piensen bien, ¿a que sí? Es muy difícil de encontrar iglesias así. Y también hay otra cosa. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, no solo tienes amor, fe, servicio y tu paciencia. Dice que tus obras postreras son mayores
que las primeras. Esto es un halago para esa iglesia. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay crecimiento dentro de la iglesia. Hay crecimiento en fe, hay crecimiento en amor, hay crecimiento en servicio y hay crecimiento en paciencia. Porque esto es muy importante en la vida cristiana. El crecimiento. La semana pasada estuve predicando en la iglesia de Madrid. Vamos a buscarlo. Marcos, capítulo 4. Quiero que lo vean un momento. Marcos 4. Marcos 4, versículo 26 al 29. Porque esto también hay que aprenderlo. Marcos 4, versículo 26 al 29. En el capítulo 24 de Marcos aparecen una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino. También en Mateo capítulo 12 y 13 también aparecen estas parábolas del reino. ¿Qué son las parábolas del reino? Son parábolas que Jesucristo enseña para que conozcamos cómo es el reino de Dios en la tierra. Y para cómo será el reino de Dios en los cielos. Es decir, son las parábolas que nos explican cómo es el reino de Dios. Nosotros sabemos cómo son los reinos en la tierra, ¿verdad? Pero el reino de los cielos es muy diferente al reino de la tierra. Saben que las parábolas son unas cosas, parábola es parabolé, ¿no? Que es poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Jesucristo utilizaba estas parábolas para comparar. El reino de Dios, ¿a qué es semejante? Pues a un labrador que sale a sembrar y se le caen las semillas, una parte en el camino, otra parte entre piedras, otra parte entre espinos y otra parte en buena tierra. ¿Qué representaba ese labrador? Pues el evangelio que se va a sembrar, ¿no? La semilla es la palabra. Y los elementos, el camino, ¿quién es? Pues uno que tiene el corazón muy duro y no quiere recibir la palabra. Vienen los pájaros y se lo lleva. O viene el diablo, el adversario y se lo lleva. Y no lleva fruto. Luego venían las piedras. Las piedras que son otro que escucha, pero ¿qué pasa? Que vienen las cosas del mundo, la persecución, y entonces se aparta. Y el entre espinos, pues igual, los agobios, los quehaceres, viene y no tiene fruto, se ahoga. Y luego dice que hay una cuarta cosa, que es la buena tierra, ¿verdad? Y entonces dice que ahí crece la semilla, lleva fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Así explica Cristo que es el reino de los cielos. ¿Cómo empezará? Pues como una persona, uno que sale a sembrar y cae en buena tierra. Y al caer en buena tierra va a dar su fruto. 4 tipos de terreno, 4 tipos de corazones. Es decir, tú vas a predicar a 4 personas y de 4 personas puede que una reciba la salvación. Uno va a tener el corazón endurecido, el otro va a recibir con gozo, pero si viene persecución se va a ir, otro se va a agobiar por las cosas del mundo y no va a escuchar bien, no va a dar fruto, solo uno. Así va a ser el reino de los cielos. Y luego también aparece esta parábola, del 26 al 29, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además así, el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿A qué se refería Jesucristo? Después de que la buena semilla cae en buena tierra, ¿qué tiene que pasar con esa planta? ¿Qué tiene que pasar con esa persona? En primer lugar, hierba. Quiere decir que tiene vida. La semilla ha germinado. La semilla al principio, ¿cómo parecía? Muerta, ¿verdad? Las semillas parecen que están muertas. Pero cuando están en tierra y reciben agua y sol, ¿qué pasa? Brotan, ¿no? Tiene hierba, quiere decir, está viva. Recibe la salvación. Luego dice que es espiga. Ya ha crecido más. Ya ha dado la espiga. Eso es el proceso ya conocido como la santificación, es decir, está creciendo correctamente, vas en buen camino. Y luego grano lleno, una espiga, ¿verdad? Brota, semilla, crece. Dice sin que él sepa cómo, pero después viene la hierba, la espiga y grano lleno, una espiga. Aquí cuando dice que él se acuesta y se levanta y crece y no sabe cómo, ¿por qué? Porque yo no he visto ningún agricultor que se quede mirando su cosecha a ver si crece o no crece, ¿a que no? ¿Por qué? Porque él está tranquilo, si ha cultivado bien la tierra, si la ha limpiado bien de piedras, si ha abonado bien y ha echado correctamente la semilla, él se va tranquilamente a su casa porque de sí lleva de fruto la tierra y la semilla saldrá y crecerá, ¿verdad? En la vida cristiana es igual.
Aquí cuando Jesucristo le dice, tus obras postreras son más que las primeras, ¿qué quiere decir? Que ellos han pasado de hierba a espiga. Han pasado de hierba a espiga. Y después a grano lleno en espiga. Porque han crecido en fe, en amor, en paciencia, en servicio. Y ahora nos preguntamos nosotros. ¿A ti te diría Cristo que tus obras postreras son más que las primeras? Al igual que Cristo, yo creo que nosotros no nos paramos a mirarnos a nosotros mismos cómo va nuestro crecimiento. ¿Han pensado en esto? Recuerda, tú eres una semilla, tú eres una cosa que tiene que crecer según la imagen de Cristo. Igual que antes estabas en el mundo y crecías según el mundo, o no crecían según el mundo. ¿Tú recuerdas cómo eras antes en el mundo? ¿Tú al principio de que eras pequeñito fornicabas? ¿O robabas? No. Tú cuando eras niño solo decías mentiras y alguna vez te peleabas. Pero cuando vas creciendo, ¿qué pasa? Y empiezas a robar. Vas creciendo y empiezas ¿a qué? A fornicar. Y sigues creciendo y empiezas ¿a qué? Cada vez más. Eso quiere decir que estás creciendo en el mundo. Cada vez haces cosas más pecaminosas y más graves. En la vida cristiana, en la vida espiritual es igual. Tú cada vez tienes que ir a más. Primero hierba, después espiga, después grano lleno de una espiga. Tus obras postreras tienen que ser mayores que las primeras. Ahora un ejercicio de meditación, pero esto para esta tarde. Tú piensa en tu vida cristiana. Cuando tú naciste de nuevo, tú diste un tipo de obras. Ahora piensa tus obras, las que estás haciendo ahora, hoy, un día 3 de febrero del año 2019. Y valora, ¿mis obras que estoy haciendo ahora son mayores que las primeras? Si estás dando más obras ahora y mejores, quiere decir que vas en buen camino, estás creciendo. Pero si resulta que estás igual, hay un problema. Hay que resolverlo. ¿Vale? Cristo hace aquí un halago. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Es decir, vas en buen camino. Lo estáis haciendo bien. Estáis creciendo en fe, amor, servicio y paciencia. Entonces, ¿cómo se evidencia, hermanos, que yo estoy llevando una buena vida cristiana? ¿Cómo se evidencia que yo estoy caminando bien en el servicio? ¿Cómo se manifiesta que yo estoy creciendo en amor? Cuando mis obras postreras son mayores que las primeras. Tan simple como eso. Pero hay un problema. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 2. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Era una carta perfecta. Cristo se presenta, el Hijo de Dios, nos muestra cómo es. Yo lo veo todo y yo lo juzgo todo. Y nos dice, yo lo que he visto de vosotros, muy bien, amor, tal. Pero, miren, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Lean conmigo, por favor, con sus Biblias. Versículo 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow. Como a la iglesia de Pérgamo, Cristo dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué pocas cosas son? En primer lugar, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. ¿Quién es esta Jezabel? La esposa de Acab, pero no era literalmente la esposa de Acab, que aparece aquí en Primera de Reyes, ¿no? Y en Segunda de Reyes. Esta Jezabel, en primer lugar vamos a saber, ¿quién era Jezabel? Jezabel, como dice el hermano, era la esposa del rey Acab, el rey de Israel. Pero esta Jezabel, que era de Sidón, no era israelita, no era judía, hizo extraviarse no solo a su maridito amoroso, sino a todo el pueblo.
Todo el pueblo de Israel fue corrompido. Y ella inclinó a su marido, al rey Acab, y a todo el pueblo de Israel, ¿a qué? A contaminarse y adorar a Baal. Ella tenía 450 profetas de Baal, que sacrificaban carne, sacrificaban incluso niños. ¿Para quién? Para Baal, para Baal. Miren, por ejemplo, para hacer caer al hombre, Satanás, ¿qué utilizó? Hermanas, no sonrían. Para hacer caer al hombre, ¿Dios qué utilizó? A la mujer, a una mujer. No utilizó a dos. No, Dios no, no llegó luego Satanás y creó otra mujer, dijo, mira, para que le llame a tentación. No, solo una mujer. Por ejemplo, para hacer caer al pueblo de Israel, Satanás, ¿qué utilizó? Una mujer. Jezabel es de las personas más malvadas que aparecen en el Antiguo Testamento. Esta Jezabel. Una sola mujer hizo posible que todo un pueblo se corrompiera. Una sola mujer puede hacer que la iglesia se corrompa. ¿Saben? Una sola mujer. Y un solo hombre también, ¿eh? No me malinterpreten. También un solo hombre. Hitler, ¿quién era? Un solo hombre, Hitler. Y él llevó al mundo a una guerra mundial y a 70 millones de personas morir. Uno solo hombre. Pero aquí en Apocalipsis no se refiere a esta mujer, es decir, no resucitó esta Jezabel, sino que es su imagen. Por ejemplo, yo si a ustedes les llamo, tú eres un Judas. ¿Qué quiero decir? No estoy diciendo que te ha poseído el espíritu de Judas, ¿no? Te estoy diciendo que tienes las características de Judas, que vendió a su Señor. O eres un Hitler. ¿Sí o no? ¿Me entienden, no? Se entiende perfectamente. Por eso aquí Cristo no quiere decir que hay una que se llame Jezabel dentro de la iglesia. No. Hay una que es igualita a Jezabel. Es igualita a Jezabel. Por eso dice, tengo unas cosas contra ti que tienes, que toleras. Esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. ¿Se acuerdan qué pasaba en la iglesia anterior? Dice que vosotros tenéis ahí a los que enseñan la doctrina de Balaam. Tenéis ahí a los que enseñan la doctrina de los nicolaitas. Tenéis ahí, ¿no? Es decir, en vuestra iglesia hay gente que hace esto y gente que hace lo otro. Pero aquí en la iglesia de Tiatira había un problema mayor. ¿Cuál era? Una cosa es que tengamos aquí, por ejemplo, imagínense, estamos en la iglesia, ¿no? Y nos creemos todos salvos, ¿no? Pero tenemos aquí a alguien que no es salvo y alguien que está haciendo cosas malas, pero está aquí, lo tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Lo tenemos aquí. Pero aquí cuando dice toleras, es peor. ¿Por qué? Porque toda la congregación está de acuerdo en ello. Eso significa tolerar. Es decir, vale, no pasa nada. ¿Entienden? ¿Qué es más grave? ¿Tener o tolerar? Las dos. Las dos son graves. Pero tolerar es peor. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo. ¿En qué? ¿En qué esa Jezabel? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren, ¿qué es esto? Ella decía que era profetisa, que era profeta. El profeta era un predicador, que traía la palabra de Dios. Ella decía que traía palabra de Dios. Cristo dio muchos avisos sobre esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Mateo 24. Él dice, vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos profetas y a muchos engañarán. Aunque eso es para los últimos tiempos, pero recuerden, el espíritu del anticristo está obrando desde la resurrección de Jesucristo, desde toda la historia de la iglesia. Está el espíritu del anticristo. Entonces aquí, esta profetisa decía que ella era profeta, pero en realidad ¿qué era? Una hija de Satanás, una falsa profeta. Y ella enseñaba a los hermanos de la iglesia de Tiatira a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Pero de qué tipo de fornicación está hablando? ¿De la material o de la espiritual? De las dos.
Está hablando de las dos. Y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está pasando lo que os he explicado al principio, de los gremios. En la iglesia de Tiatira había camioneros, con la mente de nuestra época, había camioneros, había camareros, había agricultores, había de todo tipo de trabajador, ¿vale? No sé, de la industria cárnica no sé si hay algún santo. Me voy a informar, me voy a informar. El santo de los carniceros, ¿cuál es? Entonces había una festividad, ¿no? Por ejemplo, San Cristóbal. ¿Han visto aquí en Tarancón cuándo es San Cristóbal? Todos los camioneros van por ahí y pasan por el centro del pueblo, por San Miguel de Cervantes, tocando el claxon, y todos se van a la explanada de la ermita y a comer panceta y chorizo. Eso en San Cristóbal. Pues imaginamos en aquella época, hace 2000 años, y el cristiano, ¿qué hacía? Estaba en la congregación escuchando la palabra, ¿verdad? Pero era el día de San Cristóbal. Ejemplo. ¿Y qué hacía? Cogía su camión y se iba a celebrar San Cristóbal. ¿Pero por qué? ¿Por qué él quería? No, porque esa Jezabel les animaba. No pasa nada, no pasa nada. Eso nosotros sabemos lo que significa, no pasa nada, ¿entienden? Por eso, no pasa nada, hermanos, no. Cuando tú dices no pasa nada, tú estás tolerando algo intolerable. ¿Entienden? Tú estás tolerando algo intolerable. Por eso tú no puedes participar en tradiciones, costumbres religiosas que no tengan nada que ver con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque vas a estar tolerando cosas intolerables. Ellos van a comer. Y aunque no son cosas sacrificadas a los ídolos, no han matado un cerdo, no han matado un cerdo en honor a San Cristóbal, ¿no? Pero sí lo están comiendo para festejarle. Es prácticamente lo mismo. Y cuando la palabra dice fornicar, se está refiriendo a que tú te estás yendo con otro Dios, con otro ídolo. Estás cometiendo adulterio para con Dios, adulterio espiritual. Dios se refería así al pueblo de Israel. Vosotros fornicáis con dioses ajenos. ¿Qué quiere decir? Que dejas de amar a Dios para amar a otro Dios. Y esta mujer, aunque no se llamara Jezabel, hay algunos que piensan que era la mujer del pastor. Algunos comentaristas, porque dicen que hay algunas traducciones en griego que cuando dice toleras que esa mujer, en la traducción griega dice que toleras que tu mujer, por eso piensan que era la mujer del pastor, porque recuerden, la carta que va dirigida al ángel de la iglesia que está en Tiatira, al pastor de esa iglesia. Entonces, esa mujer, ¿qué hacía? Afectaba, infectaba a los hermanos de esa iglesia. ¿Para qué? Para que se corrompieran y cometieran pecado. Ese era el problema de la iglesia. Ese era el pecado de la iglesia y no era pequeño, porque la idolatría es un pecado muy grave ante Dios. ¿Entienden, hermanos? Era muy grave. Pero miren el versículo 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, ellos toleraban. Y esta profetisa era una pecadora, pero Dios le daba oportunidad ¿de qué? De que se arrepienta. Dice, le he dado tiempo para que se arrepientan. Ahora vamos a pensar en esto un poquito. Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos, ¿verdad? Pero hay un problema cuando la persona no quiere arrepentirse. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo entienden a lo que me refiero? Por ejemplo, tú estás cometiendo algo malo. Y Dios siempre da tiempo para arrepentirse, ¿verdad? Pero cuando tú no te quieres arrepentir, ¿qué pasa? Hay un problema muy grave. Hay un problema muy serio. Cuando una persona no se arrepiente es porque no es salvo. No es salvo. Miren, si tú cometes un pecado, o varios pecados, Dios siempre va a obrar en tu vida para que tú ese pecado lo elimines, lo limpies de tu vida. ¿Se acuerdan del versículo cuando dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Qué se refiere a eso? Está en primera de Juan. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Se refiere a la salvación? Sí, no. Se refiere, porque habla de que cuando nosotros cometemos pecado, dice, si nosotros no cometemos pecado, decimos que no cometemos pecado, mentimos y le hacemos mentiroso a Él. Pero si confesamos nuestro pecado, ¿Él qué hace? Él nos perdona.
Pero si decimos que no pecamos, mentimos. Sí, entonces, ¿el cristiano puede cometer pecados? Claro que sí. Pero ¿el cristiano puede vivir en pecado? Claro que no. Se tiene que arrepentir. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que no solo Cristo te limpia de todo tu pecado que has cometido, sino que el que estás cometiendo día a día, ese te lo está limpiando físicamente. Esto se explica de una manera. Hay dos tipos de arrepentimiento. Quiero que me entiendan bien. Hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es para la salvación. Arrepentimiento para la vida. Para la vida. Es decir, para que tú pases de muerte a vida, hay un tipo de arrepentimiento. ¿Y ese quién lo da? Dios. En Hechos dice, ¿Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles? Dios da ese arrepentimiento. Pero luego hay otro arrepentimiento, que es en la vida. ¿Qué quiere decir? Que tú, cada pecado que tú cometes en tu día a día, te tienes que arrepentir de él. Y Jesucristo lo limpia. ¿Entienden? Por ejemplo, una persona que le gusta robar, porque hay personas que le gusta robar. ¿Esto cómo se llama? Hay una enfermedad. El cleptómano, ¿no? Y yo recibo la salvación, pero el viejo hombre de esa persona todavía está ahí, ¿no? Ese cleptómano. Y de vez en cuando ve algunas cosas y dice, lo cojo, no lo cojo, lo cojo, no lo cojo. Por ejemplo, ¿no? Tiene una lucha continua porque su viejo hombre todavía está por ahí, el residuo. Puede ser que a lo mejor alguna vez tiente a coger algo, pero si él es salvo, Dios obrará para que él llegue un momento que ya no coja nada. Aunque en su vida cristiana alguna vez haya cogido algo después, pero Cristo limpiará esas cosas. Jesucristo lo comparó a algo así cuando estaba lavando los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Estaba lavando los pies. Pedro dice, yo no quiero que tú me laves los pies. Cristo dice, pues entonces no tienes nada que ver conmigo. Pedro dice, lávame todo, lo que tú quieras. Pero Cristo dice, no, tranquilo, solo los pies. ¿A qué se refiere? Todos estáis limpios, pero solo os tenéis que lavar los pies. Los pies representan el pecado, con lo que tú pecas. Con los pies, ¿vale? Entonces, por eso tú cada día te tienes que lavar los pies ante Cristo. ¿Qué quiere decir? El pecado de tu día a día. Ese es el arrepentimiento en la vida. ¿Me he explicado bien? Entonces, hay un pecado que tú vas a cometer en tu día a día, pero ¿todos los pecados están perdonados? Sí, pero los pecaditos estos que tú vas cometiendo, esos tienes que ir limpiándolos de tu vida. Eso se encarga también Cristo, de ir quitándolos de tu vida. Por eso, imagínense, yo cometo fornicación, yo cometo adulterio. Todos los pecados están perdonados, ¿no? Entonces yo sigo cometiéndolo. Y sigo. ¿Eso qué quiere decir? Cristo al principio va a decir, ¿qué? Te voy a dar tiempo para que te arrepientas, para que lo dejes. Y si Cristo te da tiempo, si te arrepientes, lo vas a dejar. Pero si tú sigues, ¿qué pasará? Si eres hijo de Dios, castigo, muerte. Lo vamos a ver ahora. Si no, tú no eres hijo, eres bastardo. ¿Entienden a lo que me refiero? El pecado no puede morar en tu vida. ¿El pecado puede estar en tu vida? Sí. ¿Puede caérsenos algún pecado? Sí. ¿Tú puedes vivir en pecado? No. Por eso no se puede tolerar el pecado. Hay que arrepentirse y volver. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? A ella. ¿Ven cómo Dios tiene misericordia? A una Jezabel. No está diciendo a un Julián, o a un Jonathan, o a un Luigi. A una Jezabel. Esa mujer tenía que ser malísima. Malísima. Pero aún a ella Dios tiene misericordia. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Pero el problema es que ella no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué? Porque ella está bien. Porque ella está a gusto con su pecado. Por eso ella hay que quitarla. Sigue diciendo así. Miren, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Dice, yo la arrojo en cama. ¿A quién? A ella. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras
de ella. ¿Dónde se hace el adulterio y la fornicación? En la cama, ¿no? En la cama. En la cama. Entonces Cristo le dice, ¿te gusta la cama? ¿Te gusta la cama? ¿Sí? ¿Te gusta la cama? Pues te voy a dar cama. Él dice que la envía a cama, con enfermedad. Esto es el castigo. Dice, yo voy a enviar, a ellas le gusta la cama, pues la voy a meter en la cama, pero enferma. Esto sería una enfermedad grave. ¿Y a quién más? Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, los que comparten esa fornicación van a llevar una gran tribulación, un gran sufrimiento. ¿Ven cómo Cristo no puede tolerar el pecado dentro de su iglesia? ¿Se imaginan? Dentro de la iglesia permitimos que unos estén fornicando, que unos estén borrachos todos los días, que otros estén... ¿sí? Y que... no pasa nada. No pasa nada. Otro, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasaría? Imagínense que en la iglesia no hubiera reprensión, en la iglesia no hubiera, vamos a llamarlo castigo, porque es un castigo. ¿Qué pasaría si en la iglesia no hubiera eso? Pues estaríamos todos en cama enfermos o muertos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que Él tiene que limpiar su iglesia y edificarla. Y la iglesia no puede estar llena de pecado. Por eso pasa esto en las iglesias. Si nosotros no quitamos el pecado y a los pecadores dentro de la iglesia, pero escuchen, no la persona que comete que viene y no conoce la palabra y que es pecador, sino la persona que llamándose hermano, como dice en 1 Corintios, uno que llamándose hermano es fornicario, avaro, ladrón, borracho, con el tal ni aun comáis. ¿Qué significa esto? Que si nosotros permitimos esas cosas dentro de la iglesia, Dios va a castigarnos. Y que si esas personas nosotros no los sacamos de la iglesia, ¿qué va a pasar? Que ellos se van a ir solitos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios los quita. ¿Entienden? Si nosotros no sacamos eso, ellos por sí mismos saldrán. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y cuando alguien se va de la iglesia por un hermano, es porque no entró por Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando alguien se va de la iglesia por culpa de algún hermano o de alguien, es porque no entró por Cristo. Entró por sí mismo. Hay que pensar bien en esto. Aquí a esta Jezabel y a todos los que están con ella, a todos los que la apoyaban y la toleraban, Dios dice que los va a castigar. ¿Cómo? ¿Con qué? Con cama y con tribulación y con enfermedad. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Esto es serio. Primera de Corintios, capítulo 11. Un hilo. Primera de Corintios 11. Yo cuando veo lo de la cama es que es una imagen, una figura bastante apta, ¿no? para lo que nos está contando. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 28 al 32. Aquí Pablo está hablando de la Santa Cena. Pero esto se puede extrapolar también a cualquier tipo de pecado. Miren, está hablando de la toma indebida del pan y del vino en la Santa Cena, ¿no? Los que iban a la Santa Cena a comer pan y a beber vino. Los que iban a comer pan, a llenar la barriga y a beber vino porque no tenían dinero. Había gente que iba a las iglesias a eso, como daban comida, pues, oye, hay pan gratis y vino gratis, pues yo voy. Entonces, ese era el problema. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pues que Dios castiga. Dios castiga. No puedes tener por inocente al culpable. Y a sus hijos también. Dios ama y castiga, disciplina a aquellos que toma por hijos. Y si vosotros no habéis sido partícipes de la disciplina, eso quiere decir que no sois hijos, sino que sois bastardos. Como hay algunos que cometen pecado, yo cometo pecado y yo no me castiga. Ni qué bueno es Dios conmigo. Soy su ojito derecho. Soy el pequeño de la familia, ¿no? Yo soy el pequeño, mi familia. De 5 hermanos yo soy el pequeñito, aunque ya soy viejo. Y todos mis hermanos siempre han criticado a mi madre porque a mí me lo toleraba todo. Claro, como es el pequeño. ¿Entienden? Por ejemplo, mi hermano iba a ayudar a mi padre, pero yo me quedaba durmiendo. Y llegaba mi hermano enfadado. ¿Y por qué este no viene? No sé qué. Claro, como es el pequeño. Siempre el pequeño como que está más protegido, ¿no? Más mimado. Pero Dios no tiene mimados. Dios no tiene hijos mimados, ni hijos consentidos. Dios es un padre bueno, no como nosotros, que consentimos a nuestros hijos demasiado. Dios es un padre bueno que nos da lo que merecemos y lo que necesitamos, ni más ni menos. Aquí dice que hay algunos que están enfermos, otros debilitados y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Cuando hay pecado en un creyente, hermano, no te asustes por lo que te voy a decir, pero si tú eres creyente y tú cometes pecado y tú no te arrepientes, Dios te puede matar. Dios te puede enfermar. Dios te puede traer una enfermedad grave y Dios te puede quitar del medio. Pero no porque te quiera castigar de esa manera, sino como si tú no te arrepientes, ¿Dios qué va a hacer? Te va a quitar de ahí, te va a coger de la oreja, te va a decir, sí, pues te vienes conmigo. ¿Entienden? Dios nos deja en este mundo, ¿para qué? Para que te vayas al centro comercial y cómprate algo bonito. ¿Por qué nos deja Dios en este mundo? ¿Para que pequemos? Dios nos deja en este mundo para que nosotros prediquemos la palabra, para que nosotros vivamos en el Evangelio, para que nosotros cuidemos de nuestra familia, para que nosotros sirvamos en la iglesia, que es su cuerpo. Esa es la función de dejarnos en este mundo, porque si no, ¿qué sentido tiene esta vida? Pero cuando tú estás en este mundo, Cristo, Dios te deja en este mundo, y tú cometes pecado, fornicación, robo, adulterio, tal, ¿qué va a pasar? Dios te quita. Vente para acá. Ananías y Zafira eran creyentes. Ellos cometieron hurto, ¿no? Hurto. Y mentira. Ellos vendieron una heredad, algo que era suyo. Voy a vender mi casa y todo lo que me den lo voy a dar a la iglesia. ¡Ay, Ananías y Zafira! Muy bien. ¿Pero qué pasó luego con Ananías y Zafira? Nos han dado 5.000 euros. Mucho dinero para la iglesia, ¿no? Da la mitad. Vale, la mitad. Nos han dado 2.500 por la casa. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! 2.500. Y ellos se quedaron con 2.500. ¿Pero era suyo todo? Sí, pero ellos dijeron, lo vamos a dar a la iglesia. Y miren, ¿el pecado a nuestros ojos es grave o no es tan grave? A lo mejor no. Dice, bueno, si era suyo, el dinero era suyo, pueden hacer lo que a simple vista no parece grave, ¿no? Pero para Dios es gravísimo. Para Dios es gravísimo. Ellos dijeron, lo vamos a dar todo, pero no lo dieron todo. ¿Y qué hizo Dios? Se los mató en ese mismo día. Ellos murieron no de un disparo. No llegó nadie por la espalda y les clavó un cuchillo. Dios se los llevó como ejemplo. Entonces, ¿cómo no deberíamos nosotros andar en santa manera de vivir? ¿Cómo nosotros no vamos a andar en santa manera de vida? ¿Y qué pasaba con estos hermanos de la iglesia de Tiatira? Ellos permitían que esta mujer les corrompiera. Y ellos seguían viviendo según sus mentiras y según sus engaños. Pero Dios dice que te puede matar. Entonces, eres creyente pero estás viviendo en fornicación y no te quieres arrepentir, Dios primero te va a meter en la cama, muy enfermo. Y como no te arrepientas, Dios te quita del medio. Esto es cosa seria, esto es muy serio. Puedes tomarlo como tú quieras, pero esto es muy serio. Vamos a volver, hermanos, un poco más aquí a Apocalipsis capítulo 2.
Porque dice que Él los arroja en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Miren, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras. Hay un problema de no arrepentirse. El problema de no arrepentirse es que en tu corazón no hay amor a Dios. En Romanos capítulo 2, el versículo 5 dice, por la dureza, por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira en el día de la ira y del juicio santo de Dios. Una persona que no es creyente, que se cree creyente, que vive a veces como creyente, a veces como no creyente, que hace caer a otros hermanos, dice que y encima no se arrepiente, está atesorando ira. La palabra atesorar quiere decir acumular, guardar. Es decir, estás amontonando ira para ti. Es como estar llenando tu casa de botellas llenas de veneno. O estás llenando tu casa de pistolas, escopetas y rifles y ametralladoras. ¿Entienden a lo que me refiero? Y cuando dice que a sus hijos herirá de muerte, ¿esto qué quiere decir? ¿Un hijo qué es? Un fruto, ¿no? De algo, no un fruto de una relación. Pues esta fornicación que tenía Jezabel y todos los que estaban con ella, tenía frutos. Y Cristo dice que a ellos herirá de muerte. ¿Ven lo grave que es esto? ¿Ven? ¿Es grave o no es grave? Es muy grave, hermanos. Es muy grave. Dice Trapp es un comentarista. Todos los hombres mueren, pero no todos mueren por la muerte, ¿no? Dice, es algo terrible el ser muerto con la muerte. Con la muerte. Es decir, tú puedes morir de muerte natural, pero otra cosa es que venga Dios y te mate. Eso es grave. Eso es grave. Hay que tener muy en serio las palabras de Cristo a las iglesias. Dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón y dará a cada uno según vuestras obras. ¿Ven? Escudriña la mente y escudriña el corazón. La mente, shike, y el corazón, nepesh, el alma. Y dará a cada uno según sus obras. Pero, hermanos, no todo se queda ahí. Miren el versículo 24. Pero, lean conmigo, por favor. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No os impondré otra carga. ¿Qué quiere decir? A los demás, a los que no se han contaminado, a los que no se han corrompido con esta doctrina. Una doctrina es una enseñanza. Os digo una cosa, no os voy a poner ninguna otra cosa más, ninguna otra carga. Y cuando dice, los que no han conocido las profundidades de Satanás, ¿qué querrá decir Jesucristo con eso de conocer las profundidades de Satanás, hermanos? ¿Qué es eso de las profundidades de Satanás? Hay algunas personas que quieren batallar tan fuertemente contra el diablo que son capaces de sumergirse en esto, en lo más profundo dice aquí, las profundidades de Satanás. Hay un refrán, me parece que dice, conoce a tu enemigo, para vencer a tu enemigo tienes que conocerle, ¿no? Tienes que conocerle. Y hay personas, algunos creyentes que quieren hacer eso. Para luchar contra el enemigo quieren conocerle, quieren meterse en las profundidades de Satanás. ¿Entendéis? Ellos quieren arriesgarse. Aquí había una serie de hermanos que ellos no se habían corrompido con esta Jezabel, pero había otros que sí. Dice, a vosotros, a los demás, los que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es decir, había dos grupos en esa iglesia. Había los que se habían contaminado con la doctrina de Jezabel y habían entrado en las profundidades de Satanás, y otros que no se habían contaminado. Algunos decían, no, es que nosotros lo hacemos, pero
para luchar contra ello, ¿no? Para enfrentarnos mejor. Es como si tú dices, no, yo voy a la discoteca, pero voy a predicar el Evangelio. Vas a un cumpleaños donde sabes que todos tus amigos fuman, beben, hacen de todo. Y tú dices, no, si yo voy a darles Biblia. Vas a ir a por lana y saldrás esquilado. ¿Sí o no? Muchas veces pasa eso. No, si yo voy con este amigo que es mujeriego, parrandero, de todo. No, yo voy a evangelizarle. Y tú vas, vamos, tienes que venir a la iglesia, a un seminario bíblico, tal. Y este amigo, venga, una cerveza. No bebo. Venga, hombre, ya me hablas de eso, del evangelio, todas esas cosas. ¿No te bien? Venga, vale, venga, vamos. Oye, ¿y qué? Pues el evangelio, tal. Oye, ¿te acuerdas de esa chavala que te acuerdas? No, el evangelio. ¿Te acuerdas qué buena que estaba? Y tú, sí, estaba buena, pero... Y ya te lleva su... ¿Entienden? Yo sé que a veces... Yo sé que me entienden, ¿no? Yo sé que me entienden. Entonces, tú vas a hacer una cosa y resulta que te llevas otra. Eso es meterse en las profundidades de Satanás. Cuando tú quieres hacer una cosa, pero al final acabas sumergido en todo lo contrario. Todo lo contrario. Piensen bien en esto, hermanos, porque eso son... La iglesia de Tiatira también nos enseña cómo somos nosotros, en Tarancón y en todas las iglesias. Pero dice que a los demás no os impondré otra carga. ¿Por qué? Porque ya sabe que esto es bastante difícil. Esto es bastante difícil. No mezclarse con las cosas del mundo. Por ejemplo, que levanten la mano todos los hermanos, hace poco fue la Navidad, aquellos hermanos que no cenaron todos juntos celebrando la Navidad. ¿Quién no hizo eso? Sí, todos juntos celebrando la Navidad, comiendo. Y saben que, lo hemos dicho tantas veces, que la Navidad en sí no se debería celebrar. Los cristianos es a la manera del mundo. Arbolito de Navidad, guirnaldas, comidas opulentas, vestidos, tal, ropa cara o ropa así tan... Eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. Cristo no dijo eso. Cristo dijo que vosotros os tenéis que reunir con alegría y sencillez de corazón. No te tienes que poner tus mejores galas para comer el pavo relleno. ¿Entienden? Pero nosotros, como venimos de esa costumbre, la seguimos practicando. No digo que no lo hagan, porque yo estuve con mi familia. Yo estuve con mi familia, mi familia, mis padres y mis hermanos, y tuve que estar ahí con ellos. Esas cosas Cristo las tiene que quitar de nuestras vidas. Nos pueden parecer pequeñas cosas, pero para Cristo son algo grandes. Por eso, a estos hermanos de la iglesia de Tiatira, el congregarse con los del gremio de los orfebres, con el gremio de los panaderos, con el gremio de los obreros, y comerse unas pancetas y unos chorizos en honor a no sé, a qué ídolo, ellos no les parecía tan grave. ¿Entienden? Pero para Cristo era grave. Para Cristo era grave. Entonces, por eso no os impondré otra carga. Bastantes, hermanos, piensa en nuestras vidas cristianas, no mezclarnos con las cosas del mundo. Mire, el día 14 de febrero. ¿Qué pasará el día 14 de febrero? San Valentín, el patrón de los enamorados. Y llegaremos, compraremos regalos a nuestro enamorado o nuestra enamorada, celebrar San Valentín. Y las hermanas están contentas, ¿a que sí? ¿Sí o no, hermanas? No digan que no. Estoy deseando que me lleven a cenar a un sitio bonito y caro. Y que me hagan un buen regalo, un perfume, unos bombones, un anillo, un diamante, un pedrusco. El día de San Valentín. El día de San Valentín. ¿Quién era San Valentín? Sí. Lo mismo ni estaba casado. No sabemos. Pero como el mundo nos dice, en San Valentín hay que hacer eso, todos hacen eso. Pero es que lo peor es que va el creyente, que sabe que eso no es correcto, pero lo celebras. ¿Entienden? Eso es parecido. Eso es parecido. Porque tú estás compartiendo algo que no es correcto. Vuelvo a repetir. ¿Estoy diciendo que lo dejen de hacer? Sí.
Pero tiene que ser Dios el que obra en vuestros corazones y en los míos. O sea, en el mío, en el de todos. Tiene que obrar y quitar esas cosas, esas costumbres, porque no son de Cristo. ¿Hay que amar a la pareja? Sí, pero no el día de San Valentín, todos los días. Ve un 13 de marzo y te la llevas a comer al Vasco. Un 12 de marzo, por ejemplo. ¿Me entienden a lo que me refiero? Si tú amas a tu mujer y te apetece comer con ella, pues cógetela mañana mismo y te la llevas a comer a un sitio bonito. No pasa nada. Pero hay que amarla todos los días, no solo un día. Y puedes regalarle cosas, sí, si la amas. Pero cualquier día, no esperes a San Valentín. ¿Entienden, hermanos? Pero piensen tantas fechas que hay así. Hay muchas. Y el creyente sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Por eso hay que pensar. Por eso Cristo dice, ya no os voy a poner más otra carga. Bastante lleváis. Nosotros, yo pienso en esto, los creyentes del año 2019, estamos bastante comprometidos en nuestra época. Porque hay tanta maldad, tanta consumismo, tantas cosas malas. Por eso Cristo yo pienso que también nos dice como a la iglesia de Tiatira, no os bien poner otra carga, bastante lleváis con que guardéis lo que ha dicho al principio, la fe, el servicio, el amor y la paciencia, y que crezcáis en ello. Con eso es suficiente. No os impondré más carga, de momento. Hay que madurar en la fe. Uno tiene que crecer para poder llevar más carga. A un niño pequeño no le puedes cargar con 50 kilos, ¿a que no? Pero a un hombre mayor ya los puedes llevar. Cristo espera que maduremos y crezcamos para después ponernos más carga. Porque sabe que la podremos llevar. Pero tenemos que tener cuidado con la Jezabel. La Jezabel también es un espíritu, una manera de obrar, de fornicación y de contaminación con el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo, es decir, nosotros tenemos el Evangelio, que es lo más grande que Dios ha traído. Es el regalo más grande de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Lo que tenéis, retenedlo. Es decir, tienes que sujetarlo fuertemente. Tienes que tenerlo para ti. Retenedlo. Retenedlo. ¿Por qué? Porque es importante. Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que retener tu salvación, la fe en Cristo Jesús, con temor y con temblor. Eso es retenerlo. Cuidarlo como si fuera la perla de gran precio. Como si fuera el tesoro escondido. Así hay que guardar el Evangelio, así hay que guardar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos manda Jesucristo. Y es que Él tiene una promesa. ¿De qué? Que eso no es en vano. Todas las cosas, todos tus servicios, todos tus sacrificios, todos tus sufrimientos, todas tus persecuciones, todo lo malo que te esté pasando en tu vida cristiana, todo tiene un premio, tiene un galardón. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero. Serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Aquí se está refiriendo al Salmos capítulo 2. ¿Eso qué está diciendo Cristo? Está diciendo que a los que guardan su fe, su palabra, a los que retienen el Evangelio, a los que viven por el Evangelio, ¿cuál será el premio? La anterior vez era una piedrecita blanca con un nombre escrito, que solo sabrá la persona dueña de esa piedrecita, ¿no? Es como una invitación a una boda, que solo la tienes tú y nada más que tú, donde pone tu nombre y no pone el nombre de Juancho ni de Ramiro, sino que pone tu nombre, porque es tu invitación. Y entrarás en el reino de los cielos. Pero aquí dice que tú, ¿qué serás? Regirás con vara de hierro a las naciones. Te dará autoridad. ¿Vosotros qué pensáis que son los creyentes? ¿O que somos los creyentes? ¿Qué pensáis? Yo pienso que muchas veces los creyentes nos infravaloramos. Pobrecitos los cristianos que sufrimos tanto, pobrecitos los cristianos que lo pasamos tan mal en este mundo pecaminoso, impío, pobrecitos de nosotros, ¿verdad? ¿A que sí?
Pero ¿qué dice en 1 Corintios cuando hay este problema en la iglesia, que hay divisiones en la iglesia? Incluso hay algunos hermanos que llevan a pleito a otros hermanos. Capítulo 3, capítulo 4, está hablando de que hay unos hermanos que han tenido confrontación y los han llevado a juicio, ¿verdad? Los han denunciado. No, es que este hermano me ha quitado no sé qué. Y va al cuartel de la Guardia Civil y lo denuncia. Y Pablo dice, pero ¿cómo algunos de vosotros habéis llevado a pleito a otros hermanos? Pero si vosotros habéis de juzgar al mundo. Escucha bien, los creyentes han de juzgar al mundo. Y no solo eso, lo vas a gobernar. ¿Qué te parece? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Tú estás en Cristo. Y Cristo está en ti. Cristo gobernará las naciones con barra de hierro. Tú gobernarás las naciones con barra de hierro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nosotros que somos, perdonen la expresión, unos mindundis. ¿Saben lo que es un mindundi? ¿No saben lo que es la palabra mindundi? No, es que eso es en España solo. Un don nadie, un mindundi. No eres nadie, no te... Oye, ¿tú quién eres? Y tienes que decir, yo soy hijo de fulanito, de... Ah, sí. Pero nosotros en el cielo seremos mayores que los ángeles. Nosotros en el cielo regiremos con barra de hierro. El que en la tierra es un mindundi será hijo de Dios y gobernará. ¿Es poca cosa o es mucha cosa? Yo creo, hermanos, que Dios tiene demasiada misericordia con nosotros. No solo no enviándonos al infierno, sino que encima nos va a hacer gobernadores en las regiones celestes. Y nosotros aquí en la tierra preocupados de cosas pequeñas. Y Dios tiene unas cosas tan grandes para nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta. Pero miren, no solo se queda ahí, dice que le dará, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es esto? ¿Quién es la estrella de la mañana? En Apocalipsis dice que Jesucristo dice, yo soy la estrella de la mañana. Jesucristo mismo se entregará a nosotros. Oh, de verdad, qué hermoso. Es hermoso esto, piénsenlo. No solo Dios me va a salvar, sino que Dios mismo me entrega a su propio Hijo a mí para... ¿Entienden? Imagínense el rey de España, Felipe. ¿Lo conocen a Felipe, el rey de España? Sí, y que te llegue a tu casa con todo su limusina, su chofer, llama a la puerta, hola, como te llames, te amo, te doy todo lo que tengo. Mi palacio en la Zarzuela, te doy mi título. ¿Qué les parecería esto? ¿Sí, no? Mi avión privado, ¡guau! ¡Avión privado! Sí, pues Cristo más. Pero claro, como no lo veis, como no lo vemos, no podemos gozarnos, ¿no? Pero sí hay que gozarse. Le daré la estrella de la mañana mismo, Él se entrega. Y esto, el que tiene oído, tiene que oírlo. Esto tienes que oírlo y tienes que aprenderlo y tienes que predicarlo. Porque es algo que tiene que decir Cristo a las iglesias. Hermanos, piensen en esto sinceramente. Hoy la iglesia de Tiatira nos enseña lo siguiente. ¿Qué? Que por mucha fe, mucho sacrificio, mucha paciencia que tengamos, mucho amor dentro de la iglesia, siempre puede haber problemas. Y cuando hay un pero, no es buena señal, ¿a que no? Cuando hay un pero, ¿qué pasa cuando hay un pero? Hermano José, llega su esposa, José, tú eres un marido excelente, eres muy guapo, muy trabajador, muy sincero, cariñoso, respetable, amoroso, eres un gran hombre, pero, ya dices tú, uy, no digas nada más, ahí está bien, ¿no? Ya no sigas, cariño. Cuando hay un pero hay que tener cuidado. Entonces, hermanos, hay que pensar, yo hago esto, pero si hay algo malo en mi vida, ¿qué enseña la iglesia de Tiatira? Sí, pero retienes algo. Vosotros toleráis algo. Algo que a ti y a mí nos puede parecer cosa pequeña, para Cristo es algo grande. Algo que a ti y a mí nos puede parecer grande, para Cristo
es algo pequeño. ¿Entienden? Por ejemplo, un servicio pequeño dentro de la iglesia, para Dios es algo muy grande. Un pequeño pecado que contamina a la iglesia, para Cristo eso es algo grande. Por eso tenemos que aprender a quitar esas cosas, esa Jezabel que hay en todas las iglesias, ese espíritu de corrupción. Recuerden, Jezabel corrompía a todo el pueblo. Es algo que estropea a las iglesias, es un pecado que daña a las iglesias. No hay que tolerarlo, por eso hay que limpiarlo, Porque por muchas cosas, ¿han oído este refrán? Por 1000 buenas, una mala estropea 1000 buenas, algo así. Haces una cosa mala y las 1000 que has hecho buenas no valen para nada. Pues eso pasaría para Cristo. ¿Con Cristo eso todo? O nada. ¿Vale? Entonces, hoy hasta aquí la iglesia de Tiatira. ¿Vale? Espero que hayan aprendido. Y vamos a orar para terminar. Oremos, hermano. Y perdón. Señor Dios, acudimos a ti nuevamente en oración para darte gracias por tu palabra, para darte gracias por mostrarnos este mensaje a la iglesia de Tiatira, la cual nos enseña que nosotros, Señor, aun viviendo en fe, en servicio, en amor y en paciencia, también en nuestras vidas puede haber cosas que toleramos que no son correctas. Por eso te pedimos, Señor, que nos muestres cuáles son y que nos des tiempo para arrepentirnos y para quitarlas de nuestra vida. Ayuda a todos los hermanos de la iglesia de Tarancón para que obren de esta manera, para que ellos mismos vean qué cosas hay malas, qué cosas hay equivocadas dentro de nuestra manera de vivir. Nosotros podamos limpiarnos de esa vieja levadura para ser nueva masa. Te pedimos, Dios, que tú obres de esa manera en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos solo hay pecado y contaminación. Y apartados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que tú obres en nosotros con ese amor, con esa paciencia, con ese poder que nos das a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas cuidando el resto de nuestros días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza.